Allanchus y pascuna, buenacuna y mainaya con ampunchay, no canti yachachunchis. ¿Con cuántas vocales escribirá nuestro idioma quechua? Para lo cual quiero que presten atención a este tema, ¿ya? Muy bien. Les pregunto a ustedes, ¿con cuántas vocales se escribirá nuestro idioma quechua? Algunos dicen que se escribe con 3 vocales y algunos dicen que se escribe con 5 vocales. Vamos a demostrar con cuántas vocales exactamente nuestro idioma quechua se escribe. Mire, el idioma quechua tiene 3 variantes: norte, centro y sur. Nosotros trabajamos con el sur, con 5 vocales. Pero en el centro, en el norte, trabajan solamente con 3 vocales. Y muchas personas han cometido este error de decir que el quechua es general para todo el Perú. Mananchaynachu. Se llaman variaciones dialectales. Hay que respetar, sí, pero que a nosotros también nos respeten. Coscorunena y achachunchiskay. Haika haliwama jaraucheita. ¿Cómo se dicen las vocales en este idioma quechua? Se dice hanya-likuna. ¿Cómo se dice? Hanya-likuna, las vocales. A ver, como coscoruna se escribe nuestro idioma quechua con 5 vocales. ¿Cómuchis? A, E, I, O, U. Ahí, chumacho, se escribe con 5 vocales nuestro idioma quechua. Entonces, vamos, y escriben con I. No consideran la O, simplemente escriben con Maracanchu, con U. O sea, los que escriben con 3 vocales solamente consideran la A, la I y la U. Pero nuestro idioma quechua se escribe con 5 vocales. 5, ¿ah? A, E, I, O, U. Vamos a poner ejemplitos. Estos son los que escriben con 3 vocales. Ojo, con 3 vocales. Y nosotros escribimos con 5 vocales. Jamuichis, ejemplitos. Miren, un ejemplo con A. Anca. Anca significa águila. Ato. Muy bien, zorro. Siguiente. Añas. ¿Listo? Y puedes poner más ejemplitos con la vocal A. Profe, con 3 vocales igualito va a escribir así, ¿eh? Anca. Ato. Añas. ¿Sí? Añas. Muy bien. Entonces, profe, a este ladito con la vocal E. Aquí sí va a haber problemas. Jaumichis, aquí sí va a haber problemas. Porque ellos no consideran la E. Pero nosotros sí. Miren. Primer ejemplito. Iskay, 15. Igual para ellos también vamos a poner, ¿ah? Iskay, 15. A esto también tenemos Iskay, 15. Jamuchis. Con la E. Eco. Eco. Eco es enano. Siguiente. Erque. Erque, ¿qué es? Niño. Muy bien. Vamos al siguiente. Equeco. Equeco es amuleto. Muy bien. Pero ¿qué pasa, profe? Los que escriben con 3 vocales. Nosotros trabajamos con 5, ¿ah? 5. Los que hacen con 3 vocales cometen este error. Dice eco. Iku, eso no existe. Erke, ellos dicen irki. Mananchaycanchu. Ekeko, dice ikiku. Esto no existe en nuestro idioma quechua, ojo, ¿ah? No hay iku, no hay irki, no hay ikiku. No hay. En nuestro idioma quechua, como cusqueños, como sureños, trabajamos así: eco, enano, erke. Niño, niña, epeco, amuleto, ¿ya? Esto, managanchu. Entonces comete ese craso error de
Muy bien. Ahí te lado con I. Muy bien. Primer ejemplito. Iskay. Kinsa. Muy bien. A ver, profe, el primer ejemplo. Con moradito será. Inti, sol. ¿Qué más? Vamos, vamos, siguiente. Iyari, amanecer. Iyari, amanecer. Kusa. ¿Qué más? Vamos, vamos. Muy bien, Inca. Inca, listo. Con los tres vocales, los que dicen cómo se escribe. Igual. Miren. Este número. Iskay, Kinsa. Lo mismo hacen. ¿Qué hace, profe? Así. Inti. Iyari. A ver. Inca. Muy bien. Vamos a este lado con O. Mira, acá tienen O. Aquí si ellos no consideran. Pero nosotros como colunas consideramos esto. A ver, profe, en los ejemplitos. Muy bien. Iskay. Kinsa. Primero, orco. ¿Qué es orco? Cerro. Muy bien. ¿Qué se llama orco? Cerro. También se dice macho, por si acaso. ¿Ah? Muy bien. Otro. Orcoy. Orco es sacar. También dicen orco, ¿ya? Orco y también sacar. Orco y también. Muy bien. Oca. La oca. Oca. Muy bien. ¿Estamos? A ver, siguiente. Los que dicen que se escriben con tres vocales. Como no existe la O, ¿ellos qué hacen? Estas palabras. De esta forma lo convierten. Miren. Iskay, Kinsa. ¿Cómo lo convierten, profe? De esta forma. A ver. Jabuchis. ¿Cómo ahí vamos a hacer? Vamos. Dice Urku. ¿Qué es para ustedes Urku? Como cusqueños, Manancanchu. En el centro, en el norte, sí puede haber, ¿no? Muy bien. Orcoy. Orcoy es así, ellos escriben así. Urcuy. ¿Se dan cuenta? Oca. Ellos dicen Uca. Ah, muy bien. Es la diferencia, ¿ah? 5 vocales con 3 vocales. A este lado, vamos rapidito. Iskay, Kinsa. Un ejemplito por aquí. Vamos a tener con este colorcito, ¿eh? Uma. ¿Qué más? Uma es cabeza. ¿Qué más? Uña. Uña es cría. ¿Qué más? Otro ejemplito. Uyari. Uyari. ¿Qué significa Uyari? Escuchar. Entonces, vamos a los que dicen con 3 vocales. Iskay, Kinsa. A ver, vamos acá. Igual, escriben ellos también como tienen la U, igualito. Uma, uña y uyari. Muy bien. Guayapecuna, panaycuna. Nuestro idioma quechua está comprobado que se escribe con 5 vocales. Miren. Aga, pato, almas. Eco, erge, eco. Inti, iyari, inca. Orco, orcoy, oca. Uma, uña, uyari. Mientras que los que dicen que se escribe con 3 vocales, jamuichis, esto hace. Como no existe la E, lo convierte así. Iku, Iki, Ikiku. Eso, por favor, no cometan en nuestro contexto. ¿Puede haber en otros lugares? Sí, pero respetemos nuestro contexto. No existen estas palabras. Cometen ese error, ¿eh? Nuestro idioma es quechua, se escribe con E, pero ellos dicen que no se escribe con E, Manancancho. Con I, ellos sí mantienen y nosotros también. Con U, profe, mire, es también un caso error. A tu papá, a tu abuelita vas a preguntar, papá, dime cómo se escribe orco. Te va a decir urku, alco,
panachay cancho, ¿ya? Urcuy, no hay urcuy pues, uca, no hay uca, ¿ya? Ya aparece ya el español, ¿no? Cuando dice ucu, ¿sí o no? ¿Ya? Huachay, panachay, nuestro idioma quechua se escribe con 5 vocales, A, E, I, O, U. Manan, paikune, nachu, A, la E desaparece, y está la O desaparece, y la U lo ponen ahí, ¿ya? Entonces, nuestro idioma quechua, huenquechaicuna, panachaicuna, se escribe con 5 vocales. No se confundan, por favor, este error de que se escribe con 3 vocales en nuestro contexto sureño, más que todo, cospocoleao, huenquechaicuna, panachaicuna, así queda nuestro idioma quechua, con 5 vocales. Ya, muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes en nuestro patara? Ustedes me tienen que hacer más ejercicios, ¿ya? Cusa, ahí, se hace.